El ser humano ha sido capaz de sorprendernos en muchas disciplinas, con sus artes, su talento, sus pensamientos. Pero también es cierto que ha sido capaz de cometer las más terribles masacres. Hechos que han marcado la historia no de una zona geográfica, sino del mundo. Conocen la macabra historia de Ed Gein, uno de los asesinos que inspiró Psicosis y la masacre de Texas. Pero ¿cómo se transformó este granjero anónimo, con esquizofrenia, en un ícono cultural? Edward Theodore Gein, nacido el 27 de agosto de 1906 en el condado de Cross, Wisconsin, Estados Unidos. Su padre, George P. Gein, era un borracho que tenía una tienda de comestibles, y su madre, Augusta T. Lurk, una ama de casa luterana que le temía a Dios. La familia contemplaba a Henry, su hermano 4 años mayor, posiblemente porque Augusta consideraba que La Crosse era una ciudad propensa al pecado. Los Gein se mudaron 8 años después a una granja de 80 hectáreas en el pequeño poblado de Pinfield, donde poco a poco Ed cosechó la relación de amor-odio que marcó el vínculo con su madre y forjó su historia. Aquí es donde podría comenzar todo. Augusta era una ferviente religiosa que creía en el apocalipsis y consideraba que las mujeres eran prostitutas, creadoras por el diablo para tentar a los hombres. Obligaba a sus hijos a leer diario la Biblia, en especial el Antiguo Testamento, que interpretaba casi literalmente. Solo había tenido sexo con su marido para procrear. No creía en la amistad y castigaba a sus hijos si los veía jugando con sus compañeros. Aunque algunas versiones aseguran que Ed fue un buen estudiante, sus vecinos lo desmienten. Apenas llegó hasta 7º grado y abandonó la escuela para trabajar en la granja. Lo hizo hasta que en 1940 falleció su padre, lo que obligó a los hermanos Gein a salir a buscar trabajo. Ed cuidaba a los hijos de sus vecinos. Siempre se dijo que se entendía mejor con los niños que con los adultos. Aunque era diferente, todos confiaban en él. Lo defendían como un raro e inofensivo. Probablemente, la primera víctima de un adolescente, Eddie, fue su hermano. Los dos trabajaban duro, pero Henry tenía su propia lectura del mundo y había comenzado a criticar la idiosincrasia de Augusta. A Ed le incomodaba escuchar hablar mal de su madre, pero lo que más le podía molestar era que cuestionara el evidente complejo de Edipo que había desarrollado. Probablemente fue en este contexto que el 16 de mayo de 1944 se produjo un confuso incendio dentro de los campos de la familia. El fuego se descontroló y se acercó a la casa de los Gein. Cuando los bomberos terminaron de combatir las llamas, se dieron cuenta de que Henry había desaparecido y lo empezaron a buscar. Su cuerpo fue hallado al atardecer. Estaba boca abajo y tenía signos de haber sido golpeado. Las pericias demostraron poco después que había muerto asfixiado, pero el caso prácticamente no se investigó. La muerte de Henry le dio vía libre a la relación casi incestuosa de Ed y Augusta. Pero apenas unos meses después, la mujer sufrió una apoplejía que la dejó paralizada. En algún momento de 1945 padeció otro ataque. Su hijo la cuidó con devoción hasta su último día. Augusta falleció el 29 de diciembre de ese año. Ed había perdido su único vínculo con la cordura. No tenía con quién hablar. Prácticamente se tuvo que concentrar en sus fantasías. Conozcamos un poco más de los primeros casos de Ed. Mary Hogan murió el 8 de diciembre de 1954. Años después, cuando la policía llegó a la casa de Ed, encontró su cabeza en una bolsa. En el siglo XXI, el asesino hubiera sido encontrado a las pocas horas, porque había pistas muy concretas. Pero en los años 50 su crimen podría haber permanecido impune. La víctima había superado 2 divorcios y había llegado al pequeño pueblo de Plainfield, desde Dallas.
atendía un bar y tenía una personalidad capaz de lidiar con los borrachos del pueblo. Era corpulenta y mal hablada. Insultaba cada 2 palabras. En la biografía de Divine de 1998, Carol Schitter aseguraba que para Ed, Mary Hogan era una suerte de versión grotesca de su madre. Todo indica que a las 16 horas de ese 8 de diciembre, la cantera cerró el local, pero dejó entrar a Ed para tomar café, que había empezado a frecuentar el bar. Ed le disparó con un revólver calibre 32. Esa tarde, el granjero Seymour Lester ingresó a la taberna para comprarle un helado a su hija y encontró en el suelo una enorme mancha de sangre y un cartucho. Se notaba que un cuerpo había sido arrastrado desde atrás de la barra hasta el estacionamiento, donde se veían con claridad las marcas de neumáticos de un auto sobre la nieve. En el interior del bar había una mancha de taza con sangre y parte de una huella digital. El último crimen de Plainfield había sido en 1853. Un siglo después, unas 700 personas vivían allí, y pasaba lo que ocurría en todos los pueblos en los que todos se conocen. Nadie podía imaginar que su vecino pudiera ser un asesino en serie. La violencia en el imaginario colectivo estaba completamente lejos del lugar. Solo se podía encontrar en las ciudades. Las peculiaridades de Ginn pasaron desapercibidas, no porque fueran visibles, sino porque los demás se hicieron de la vista gorda. La desaparición de Mary Hogan comenzó a ser investigada por un inexperto alguacil que solo había visto cadáveres durante la Segunda Guerra Mundial, pero que poco y nada sabía de criminología y quizá nunca pensó en encontrarse con un caso así. Los rumores en el pueblo eran de los más variados e incluían la versión que Mary Hogan había sido secuestrada por la mafia. «No ha desaparecido, está en mi granja», solía bromear Ed. El crimen por el que Ed Gein finalmente fue descubierto fue sencillamente torpe. Fue brutal, claro. Pero a ningún asesino que quiere permanecer impune se le ocurre dejar tantos rastros. La última víctima fue la dueña de una ferretería, Bernice Gurdon. En el anochecer del 15 de noviembre de 1957, Ed ingresó al local, del cual era un cliente frecuente. Se dice que pidió un galón de líquido anticongelante. Acordó regresar por la mañana a retirarlo. Al siguiente día comenzó la temporada de caza de ciervos en Plainfield. La costumbre indicaba que todos los hombres desfilaban hacia el bosque y volvían al atardecer con sus trofeos, que colgaban en la entrada de sus establos y exhibían luego de desollarlos y destriparlos. Aquel día en el pueblo se empezó a rumorar que era raro que Bernice no abriera la ferretería. Cuando su hijo regresó de cazar, inmediatamente dio aviso a la policía. Como Mary Hogan, su madre había desaparecido. Y no tardó en apuntar a Ed, cuyo nombre figuraba en la última factura de venta. Todos los caminos conducían a la granja de Ed. Ni siquiera había escondido el cuerpo de Bernice. Lo había colgado de las piernas en un galpón que lindaba con su vivienda y le había puesto unos ganchos en las orejas, por lo que la policía cree que lo iba a usar para decorar el techo de su casa. Como a los ciervos, Ed la había destripado. Era su trofeo. Frente a una estufa estaba su corazón y en una bolsa su cabeza. En medio de la oscuridad, ya que la granja no tenía luz, la policía fue descubriendo con la ayuda de linternas una terrorífica escena. Postaban fragmentos humanos de lo más variado y objetos que Ed había elaborado con partes humanas, como cuencos hechos con cráneos y numerosas obras realizadas con piel, como leotardos, una papelera y varias sillas tapizadas. También había una lámpara creada con rostros humanos, además del cordón de una ventana confeccionada con labios. Había incluso un corsé, que consistía en un torso despellejado y un cinturón con pezones. En una bolsa estaba el rostro de Mary Hogan y en una caja estaba su cabeza.
El desorden de la casa se convertiría con los años en el prototipo de vivienda que Hollywood adoptó para los asesinos seriales de sus filmes. Cuando la policía llegó a la habitación de arriba, la puerta estaba cerrada. Los uniformados esperaban lo peor. Sin embargo, su interior estaba intacto. Era el lugar en el que Ed había cuidado a Augusta. Más allá de la humedad, estaba todo impecable. La cama estaba tendida y en la mesa de luz posaba una Biblia. Era su santuario. Estuvo 30 horas en silencio. Recién cuando le dijeron que lo iban a poner frente al cadáver de Bernice, Ed abrió la boca. Pidió una tarta de manzana con queso cheddar y confesó. Este era el final del psicópata anónimo y el inicio de un ícono cultural conocido como el carnicero de Plainfield, cuya historia llegaría al cine e inspiraría a emblemáticos personajes. Además de los crímenes de Mary Hogan y Bernice, Ed confesó que desde la muerte de su madre hizo unas 40 visitas al cementerio de Plainfield. Solía leer los obituarios para saber cuándo y dónde iban a enterrar a mujeres, y esa misma noche profanaba las tumbas. En algunos casos robó cuerpos enteros, en otros solo algunas partes. Negó haber mantenido relaciones sexuales con los cadáveres o comido carne humana. Olían mal, fue lo que explicó. No está claro cuál era el objetivo. Algunos estudiosos de su caso aseguran que quería transformarse en mujer y cuentan que usaba mascarillas hechas con piel y que incluso posaba genitales femeninos sobre los suyos. Otros piensan que buscaba recuperar a su madre y llenar el vacío que había dejado en su vida. Posiblemente haya un poco de verdad en ambas versiones. Evaluaron a Ed durante un mes. El 6 de enero de 1958 se realizó una audiencia en la que los peritos informaron su diagnóstico: esquizofrénico, propenso a sufrir alucinaciones. Le había dicho a los psicólogos que se consideraba a sí mismo un instrumento de Dios para resucitar a los muertos. El juez lo declaró incapaz y lo envió al hospital psiquiátrico estatal, mientras los vecinos del pueblo de Plainfield querían que terminara esta pesadilla, que se fueran los curiosos y periodistas que habían invadido el lugar. El 30 de marzo fue el final. Aquel domingo se iban a subastar la granja de Gain y los muebles que no habían sido secuestrados e incinerados por la policía. Sin embargo, el pueblo amaneció con una densa columna de humo negro. Alguien había incendiado la casa. Sobrevivieron muy pocas cosas, entre ellas el auto de Ed, que lo compró un empresario para hacer espectáculos. Cuando se enteró del siniestro, Ed se inmutó. «Fue mejor así», le dijo el enfermero que le transmitió la noticia. Los empleados del hospital recuerdan que Ed se portaba bien. Solía leer el diario y casi no conversaba. Así estuvo hasta que en 1968 una junta médica notificó a la justicia que estaba listo para ser sometido a un juicio. Fueron 9 días de audiencia hasta que lo hallaron culpable de asesinar a Bernice Warner. Fue alojado de nuevo en el hospital psiquiátrico. A esas alturas de la citación, solo se había estrenado la de Psicosis, de Alfred Hitchcock, que se inspiró en la relación de Ed con su madre, sensacionalmente desarrollada en la serie de Bates Motel. Tras el juicio, hubo una sucesión de filmes, también inspirados en él. El primero es quizás el menos conocido, Theon and Knighthood, que vio luz en 1972. 2 años después se estrenó la primera película de la saga, La Masacre de Texas. El asesino, Leatherface, utilizó la máscara hecha con piel humana, y es lo que un niño podría imaginar de Ed Gein. El carnicero de Plainfield inspiró años después a Buffalo Bill, el asesino al que buscaba la agente del FBI, Clarice Starling, con la ayuda del famoso doctor Hannibal Lecter, en El silencio de los inocentes.
1991, aunque en este caso, el personaje también tomó piezas de otros famosos criminales seriales. Además, existieron 3 películas biográficas. Darren Gate, 1974, que se convirtió en un film de culto gore. Ed Gein, In the Light of Moon, en el 2000, la más fiel a la historia real. Y Ed Gein, The Butcher of the Plainfield, 2007. Muy, pero muy alejada de los hechos. A su vez, Bates Motel no es la única serie inspirada en Ed. El personaje Bloody Face de la segunda temporada de American Horror Story también se basa en su vida. Lo que queda claro es su devoción por la piel humana y la particular relación con su madre ausente. Se dice que Ed pasó sus últimos días tumbado en la cama. Murió de un paro cardiorrespiratorio a los 77 años. Lo enterraron junto a su madre Augusta en un cementerio de Plainfield. Poco después, alguien robó su lápida, pero la policía la recuperó. Aunque decidieron guardarla en la oficina del sheriff, su tumba sigue siendo fácil de identificar por las cartas y flores que le dejaron los fanáticos. Ahora dime, ¿qué te pareció la historia? Es verdad, el ser humano es capaz de hacer increíbles cosas: viajar a la luna, cruzar el océano, música, pero también ha sido capaz de crear este tipo de historias. Déjanos tu comentario, y si te gustó el video, regálanos un like y compártelo. Yo soy Alex Reina. Nos vemos en la siguiente historia.